adjunto o es ya ex fiscal adjunto? Doctor Merlo, buenos días. ¿Cómo te va? Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan del programa Por el Imperio de la Ley. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, Marcos y para toda la gran audiencia. Va, Eloicua, doctor. Nos sorprendiste con la información. Queremos saber si eso es cierto o no es cierto, porque acá Perlita nos envió que renunciaste a la fiscalía. ¿Oremotaú y Perlita o es cierto que renunciaste? Bueno, sí, presenté mi renuncia a la fiscalía. Ya el día de hoy está en el orden del día para ser tratado por la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué motivo presentaste tu renuncia, doctor? Ya me acogí a los beneficios de la jubilación. La resolución salió el día jueves de la semana pasada. Y bueno, me notifiqué al día siguiente y ya son 30 años de servicio en el Ministerio Público, donde comencé con un cargo de mecanógrafo que hoy ya no existe, y fui haciendo toda la carrera del Ministerio Público paso a paso hasta llegar a fiscal adjunto. Necane, obvio, doctor, pues, ¿no? Creo que existen momentos en que uno, a pesar de haber tenido como proyecto de vida el servicio a la sociedad desde el Ministerio Público, podemos dar más de otros lugares, desde el sector privado, desde la investigación, la docencia, que son lugares donde me siento muy cómodo y me apasiona transmitir el conocimiento. Y vos podías haber continuado, doctor, ¿verdad? Y Sí, se puede. La jubilación es un derecho, a excepción que cuando llega a los 72 cinco. años, Ah, 75 años, ya se dan por terminadas las funciones. sí, eso ya es una obligación legal, digamos. Creo que, como era Cancio Rodríguez el que estuvo tanto tiempo, incluso que pasó un poquitito porque esperaba la definición de la Corte en ese sentido, porque creo en el caso de los fiscales, la ley no habla específicamente de la edad. No, nosotros nos acogemos a la jubilación que rige desde el año 1954, en el cual se tienen que dar 24 años de aporte, y cada año de aporte como funcionario se computa por cada 2 años en la función de aporte, un año real de aporte. Por eso es que se cumplen 30, al cumplir los 30 años de servicio, habiendo entrado ya en 1990, entonces recién completé los 24 años de aporte. Eso es para la jubilación, pero para dejar, o sea, obligatoriamente el cargo de la función, digamos, de fiscal o fiscal adjunto, yo creo que no, la ley no habla. En el caso de los magistrados y en el caso de los ministros de la Corte, habla de 75 años en forma obligatoria. Asimismo, la ley pone los 75 años, ¿verdad? La ley que es obligatoria para todos los funcionarios públicos, pero no obstante tengo conocimiento de que funcionarios plantearon de que el tiempo se extiende así para igualar a los años de la Corte, de los miembros de la Corte, a los 75. Porque hay que entender que es un derecho, la jubilación es un derecho. Y sí, doctor, y así como te dijo Marcos, ¿te cansaste en el sentido de que, no sé, a veces pues, uno se frustra un poquitito, digamos, porque pone mucho esfuerzo y no se consiguen de repente las metas institucionales, estoy hablando, ¿verdad? Entonces eso golpea un poco y cansa de repente también. En ese sentido, ¿vos cómo ves la fiscalía en este momento, el Ministerio Público actualmente? Veo un Ministerio Público con muchísimos desafíos, en un momento bastante difícil, atendiendo a lo que habíamos conversado anteriormente, ¿verdad? Hay una demanda muy importante de acceso a la justicia por parte de la sociedad, y por otro lado hay una tendencia a la reducción de recursos que no condice con la respuesta que tiene que dar el Ministerio Público. Entonces es un momento, diríamos, de muchos desafíos, como vimos también, el Ministerio Público
está enfrentando a las grandes mafias del narcotráfico, el crimen organizado, incluso poderes fácticos, y esto pone en una situación, ¿verdad?, de constante desafío al Ministerio Público. Bueno, veo en esa situación digamos, de lucha y firmeza por parte de todos los integrantes del Ministerio Público para dar respuesta a la sociedad. En la Asociación de Fiscales, ¿quién te sustituye, doctor? El doctor Eugenio Campos, que es el vicepresidente, es el que va a asumir en funciones. Correcto. Entonces, dejas el Ministerio Público y te vas a dedicar a la docencia, doctor. Por el momento voy a dedicarme a la familia, ¿verdad? En primer lugar, evidentemente teniendo a Dios como guía. Y bueno, quien nos dice que en algún momento no solo hacemos la docencia, sino también reintegrado al ejercicio de la profesión. Doctor, y bueno, ¿te interesaría en algún momento llegar a la Fiscalía General o a la Corte, por ejemplo? Creo que son lugares que pueden generar cambios, como te decía, con grandes desafíos que a veces retrasan la rapidez con que queramos que se dé, ¿verdad? Uh-huh. Pero si se da la oportunidad, evidentemente me interesaría. Correcto. Pero por el momento abracé, como saben ustedes, la profesión de abogado. Amo esta profesión. Desde el Ministerio Público, fuera del Ministerio Público, es mi pasión, así que vamos a estar trabajando en ello. ¿Y alguna aspiración política, doctor Merlo? No, yo estoy totalmente, nunca fui político y no estoy tampoco para entrar en el juego político. Bueno, vos político gremial, sí, pues ganaste la... Eso sí, la parte gremial, sí. Tan lejos de la política partidaria. Y justamente hoy a la mañana, 6:30, puntual, arrancamos. Y me pasan una cuestión ambiental. Y con Matías, le estaba recordando yo a Matías que la primera vez que ordenan la prisión de 2 personas dentro del sistema jurídico penal ambiental fue en la unidad penal del doctor Merlo. Donde primero fue en realidad, sí, fue cronológicamente, fue primero el secretario de dos mujeres que traficaban bichos. ¿Qué es lo que es traficar bichos? Animales vivos de la vida silvestre. Fue a parar a Tacumbú. Después el otro sector, el otro bando, caen 2 sujetos también, ¿verdad? Uno Joshua y el otro Bryce. Nombre no te voy a decir, ¿verdad? Se van a Tacumbuda, ¿verdad? Y eso realmente, yo creo que esa situación marcó un antes y un después de la unidad penal ambiental. Porque a partir de ahí también el Ministerio del Ambiente entonces toma la decisión de cancelar definitivamente los permisos para el transporte o traslado de animales vivos de la vida silvestre de Paraguay para el mundo. Así fue, doctor, ¿verdad? Sí, fueron acciones que eran las primeras, ¿verdad?, cuando comenzábamos. Y creo que dieron un aporte importante para que se hicieran muchos cambios para mejorar todos los procesos de protección ambiental. Mandaron mensajes claros y un poquito, Marco, si me permitís, recuerdo el primer juicio oral que se tuvo, que se condenó por deforestación, se hizo en una iglesia, porque todavía no había sala de juicios orales, y participó toda la comunidad, y fue realmente un hecho que también bajó un mensaje dentro de la comunidad y donde ocurrieron estos hechos. Es decir, la iglesia estaba llena, toda la comunidad participó y bueno, se logró condenar a estas personas. Fue el primer juicio oral, me tocó ser el fiscal de la causa. Sí, y otro caso anecdótico, muy llamativo, y donde estaba metido un periodista, ¿verdad? Y lastimosamente ahora malogrado, muerto por la mafia,
el caso del periodista de ABC. El doctor Merlo le rescató una vez de una comunidad indígena que lo tenía secuestrado a él y a otros funcionarios, ¿verdad? Ah, ¿en serio? Sí. Le agarraron los indígenas. Sí, los chupapoc. ¿Te acordás de esa anécdota, doctor? No me acuerdo. Terrible fue, ¿eh? Mm. Y bueno, y anécdota tenemos una vez no en Pindo Temporada, no sé ni cómo se llama ese paraje olvidado de Dios y de Paraguay, ¿verdad? Que está en frontera seca entre Paraguay y Brasil. Nos vamos nosotros, en esa época no había teléfono, Carlos. Era frontera seca. Y el doctor, pues, no voy a decir se tenía que reportar a su casa. Tenía que enviarle un mensaje a su hijo, ¿verdad? Y me dice, vámonos un ratito a hablar por teléfono porque había un solo lugar para hablar por teléfono. Línea baja, ¿verdad? Línea baja era cabina. 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 Entonces le digo, ya, vamos. Yo agarro el volante y nos vamos, ¿verdad? Se baja el doctor a hablar por teléfono y 5 minutos después, 200 campesinos carboneros rodearon mi camioneta. Ah, ¿en serio? Sí. Querían lincharnos. Yeah. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros se habían incautado 14 camiones con carbones adentro que querían cruzar la frontera sin pagar nada. Era un carnaval en ese lugar, ¿verdad? Y entonces yo la verdad que le digo, no, yo no soy chofer Minde, le digamos, y te la que ¿Le culpaste al fiscal? Claro, si él estaba en la cabina. Bueno, Y son anécdotas realmente que alguna vez se tienen que escribir porque fueron las hojas de ruta de situaciones ambientales que ahora los fiscales son 17 fiscales ambientales en todo el país. ¿Y cuando eso eran dos? Tres. Son 17 ahora más una fiscalía adjunta y cada uno tiene móvil, por ejemplo. Nosotros teníamos una Isuzu cabina simple y que no era ni 4x4, ¿verdad? Sí, doctor, ¿y cómo vamos a hacer? O sea, vos y Marcos están empapados con el tema ambiental, ¿verdad? Pero hasta ahora la gente en general, la gente entendida y no entendida, preparada y no preparada, educada y no educada, no tiene conciencia, doctor. O sea, y vos lees los libros de gente especializada, así, y nos pintan una situación dramática. O sea, dentro de muy pocos años el mundo se va a incendiar, ¿verdad? Y no se toma conciencia. ¿Cómo vos ves esa situación, doctor? Yo creo que hay que generar lo que se llama un estado de derecho ambiental. Porque el paradigma que se tiene hoy de desarrollo en el mundo es el desarrollo sustentable y requiere de 3 elementos en equilibrio: lo económico, lo social y lo ambiental. Donde se falló en alguna de estas patas que sostiene el desarrollo sustentable, los países realmente terminaron muy mal. Terminaron mal por violaciones de derechos humanos, terminaron mal porque quedaron, como por ejemplo con Haití, con un 1% de bosques, con carencias de agua, con suelos sumamente degradados. Y evidentemente eso impacta en aumentar el nivel de pobreza. ¿Y quiénes son los que reciben ese impacto con toda esta pérdida de biodiversidad, con esta pérdida de recursos? Por mala administración de los recursos. Porque los recursos naturales son como recursos que tenemos en el banco, tenemos que cuidarlos, tenemos que invertir, tenemos que hacer que crezcan, porque es el capital ambiental de toda la ciudadanía, es el capital del aire que respiramos, es el capital de la calidad de vida que tenemos. Lastimosamente el deterioro ambiental tiene un impacto directo sobre la pobreza, y eso es lo que tenemos que entender, y sobre los más vulnerables. Cuando cambia el clima, cuando hay mayor calor, ¿quiénes son los primeros que se resienten? Con este clima y todo lo demás, los ancianos, los niños, los más débiles, la gente enferma. Y abandonar la solidaridad que hace una nación con los más débiles no es un camino para llegar a engrandecer una nación. Es muy vil solo perseguir el dinero y que todas estas personas que son las más débiles sufran directamente el impacto del deterioro del ambiente. Entonces tenemos que entender que una sociedad tiene que basarse en estos 3 elementos y se tiene que potenciar evidentemente el área ambiental, el área de prevención
y entender de que el Ministerio del Ambiente y los municipios tienen que ser fortalecidos en su rol de protección del ambiente. De ahí, del ejemplo que den las autoridades, se va a generar esa cultura y esa gobernanza ambiental que tanto necesitamos en un Estado de Derecho y democrático. Correcto. Doctor, muchas gracias por el contacto y éxito para las tareas que vas a emprender. Y bienvenido al otro lado del mostrador, Sí. ¿verdad? Gracias, mira Marco, me permito decirte que muchas anécdotas hemos pasado, ¿verdad? A lo largo del Ministerio Público, pero lo más importante es la gran cantidad de amigos que dejo en un proyecto de vida, bueno, que hoy alcanza su coronación, podemos decir, después de 30 años. Y bueno, y creo que Dios, espero me depare, estoy seguro, en cosas mejores. Que así sea, doctor. Gracias por Gracias por el contacto, doctor. Éxitos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Ricardo Merlo.